vamos a alargar cuando diga grabando, vamos a ver, porque tuve muchos problemas antes. De hecho, se grabaron 2 o 3 videos distintos. Aquí está. Aparentemente estamos grabando. Sí, me parece. Me indica Skype que para evitar problemas tengo que avisarles que están siendo grabados. Hmm. No sé, dice para evitar problemas legales. Ah, bueno, qué bien. ¿Quieren que larguemos con el segundo texto? El texto número 2. Sí, señor. The women of the Sudan uprising are demanding to be heard. ¿Estamos ahí? Bien. Candela, que te veo acá y te había nombrado recién. ¿Quieres leer lo que nos planteaba el encargo? Era traducir título, bajadas cuando las hubiera, no es este el caso, y la sección subrayada, ¿sí? Bien. Bueno, arranco. Dale. Mujeres del levantamiento de Sudán exigen ser escuchadas. ¿Qué pensás, Astigarraga? Me gusta, me parece que hay muchas cosas que están bien. Primera cuestión que salta a la vista es que me parece que en este caso, en parte por la misma construcción que hay en el texto, en el titular de partida, y construcción tiene que ver con la importancia que tienen estas mujeres. Creo que más un poco alguien tiene el micrófono abierto y hay mucho ruido por detrás. Estas mujeres que además son el foco del texto, yo creo que sería bueno decir las mujeres, siendo en Bien, contra de todo lo que decimos siempre acerca de los artículos. Quizás porque este es, bueno, la fuente es la revista Vogue, que últimamente está trabajando mucho en cuestiones políticas y en ese sentido, tal vez las mujeres del levantamiento sonaría bien, es un título, así que está bien, sí. bien. ¿Y cómo tradujiste are demanding? Exigen. Bien, muy bien. Sí, sí, me gusta. ¿Querés seguir leyendo, Candela? Dale. Las mujeres lideran las protestas en Sudán y exigen la destitución del presidente Omar al-Bashir, quien se encuentra en el poder hace 30 años. Una vez Eh, más. sí, la separé, me estoy dando cuenta que hice dos. Está bien. Cabeza informativa, está bien, está bien. Dale. Ese momento fue registrado por No, no, un... No, perdón, no, no, el de nuevo. comienzo es que otra todavía no vez. lo comentamos. Bien, bien. Las mujeres lideran las protestas en Sudán y exigen la destitución del presidente Omar al-Bashir, quien se encuentra en el poder hace 30 años. Está muy bien. Yo pensando en la foto y pensando en lo que dice el texto, la información que intenta transmitir y también en Que están, claro, que están en como la- al frente. eso mismo te iba a decir. Lideran está Ujú, bien, es eso lo que dice después de todo, ¿no? Pero más o ujú. menos eso. Pero poner Ir ahí más a lo mujeres que específico, están al bien. frente de las protestas y ahí en la foto Sí. que ilustra el texto las ves literalmente caminando al frente de la protesta. Y también de todo Ujú, esto se trata, Vogue va por ese lado. Me parece que estarías leyendo entre líneas y, si se quiere, completando respecto de tu primera versión, eh, algo que el texto de partida está diciendo, intenta decir y está diciendo. ujú. Bien. Correcto. ¿Badenes, algo más? ¿Comentarios de la clase?
a ver, Matías quería decir algo, pero aclaro. Las mujeres lideran las protestas en Sudán, y ahí sí, porque tenemos by citizens who are calling for the ouster, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué hacen las protestas? Quizás podemos sacar, o podría ser las protestas ciudadanas que, ¿no? Que exigen, piden, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Sí? Bien, bien. Matías, ¿qué querías decir? Tengo dos preguntas. Una sobre una posibilidad, en vez de lideran, podría ser encabezan las protestas. Eh, Y tengo otra pregunta con respecto bueno, una cuestión terminológica. En el original tenemos a, si no me equivoco, es ouster of President Omar al-Bashir. Y bueno, como para darme un poco de contexto, yo busqué algunas noticias en español para leer, para ver entender un poco la situación. Y lo que estaban reclamando era, lo leí repetidamente en distintos textos, yo puse dimisión. Y bueno, hice la búsqueda terminológica y destitución era como el impeachment, era el juicio político, y dimisión era la renuncia a propia voluntad. ¿Cómo manejamos ujú. eso? Y al final, este presidente dimite. A ver, podría. ¿Y vos, Candela, qué dijiste? La Eh, destitución. sí, destitución. Bien. En este caso, a ver, en un parcial no nos molestaría la destitución, pero queda claro que tu versión, Matías, es más ajustada a lo que se pide. A ver, le pedían la renuncia, ¿sí? De hecho, podría haber sido renuncia, si bien técnicamente no es la forma más elegante de decirlo, ¿no? Pero mucha gente pide la renuncia de funcionarios, etcétera, etcétera. Así que a ver, yo no lo objetaría en un parcial, me parece que está bien y me parece que tu versión es más ajustada a Matías, ¿sí? Y después de 30 años, ¿qué pusiste, Candela? Ese momento fue registrado por un talentoso fotógrafo y se hizo viral luego de ser publicado el día de ayer en Twitter. Esta segunda parte me da como rara. Me Sí. parece que la podrías haber pulido más. Me parece Sí, que no me gustó mucho. la primera parte está muy bien resuelta y la segunda podría haber sido más fácil, más simple, ¿sí? Ujú. El hecho, sí, Tenés un cambio de foco. El texto en inglés dice One Powerful Photograph y vos pasaste a talentoso fotógrafo. No se lo menciona al fotógrafo, al menos no en Ah, es este primer photograph, párrafo. claro, sí, 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 sí. Eh, se, Es la foto, se no está el hablando de fotógrafo. foto, ¿no? Y es la foto Ujú. que ilustra el texto, así que Sí, no lo lleves, o sea, eso es un error. sí, 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 sí. podría haber sido el hecho, fue retratado, capturado en, y no por, quizás, y esta es buena estrategia para todos. Muchas veces en la parte anterior de la clase hablábamos de esquematas y qué sé yo. Muchas veces nos traiciona el subconsciente y leemos cosas que no dicen, ¿no? Sí. Porque esquemata. By one powerful photographer. Per. Capaz Ujú. uno leería y tiene que ser muy cuidadoso con lo que en realidad dice el texto, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue capturada, retratada, etcétera, por una foto, sino en. En una foto o imagen, puede ser. Mm, Correcto, ¿sí? Y ahí deberíamos pensar que va con fotografía, ¿sí? Para powerful, ¿sí?
porque no sería una fotografía muy poderosa o una No, foto podría ser impactante, quizás. por O ahí. impacto. Claro que sí, podría ser. Bien. E incluso aquí hasta podría ser dramática en el sentido de la teatralidad de la foto, ¿sí? Bien. ¿Y cómo siguió eso después de qué? Bueno, ahora sería que se hizo viral Correcto. luego de ser publicada Bueno, el día de fíjate que ayer en acá, Twitter. Es una... luego no de me ser gusta. publicada, esa es la parte que suena mucha Sí, palabra. Quizás podría ser sí, tras su publicación, sí. ¿no? Tras su divulgación ayer en Twitter. Y pensá que también, además de ese, se hizo viral, que no está mal, no hay ningún problema, pero Se, si fuera tal vez un se titular, se viralizó. viralizó. Exactamente, y Ahí tenés una Se va. sola usa palabra en mucho. vez de dos. Sí. Ahí Ujú. va. Muy bien. Se entiende que Bien. Eli, ¿sos vos? ¿Quién está hablando? Eliana, puede ser Sí, Eli, dale. simplemente o sea, se viralizó, se entiende que se publicó primero, no hace falta volver a decir si se viralizó. Por supuesto. Si pones que se viralizó ayer en Twitter, Ajá. mira qué fácil Sí. y ya queda muy claro, ¿no? Y miren Sí. cuánto más Mucho más. efectivo incluso resulta la versión en castellano que la versión en inglés. ¿Sí? Ujú. Bien. Pero cuidado con esas quematas que nos traicionan muchas veces. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Bien. Vamos. ¡Ay, qué rápido va a ser esta segunda parte de la clase, Astigarraga! Hermoso, mi almuerzo llega a las 13:30, así que estaría justo. ¡Ah! Y Astigarraga pide almuerzo. Sos tan burgués, Astigarraga, que duele. Cerdo capitalista. ¿Pediste McDonald's? No, no tanto, no tanto. Bien, Candela, seguimos. Acá. Las manifestaciones iniciaron en diciembre tras un aumento en el precio del pan y desde ese Espera. momento Perdón, pensé que ahí tenías el punto. Léela completa, perdón por la interrupción. las manifestaciones iniciaron en diciembre tras un aumento en el precio del pan y desde ese momento miles de personas salieron a las calles de todo el país exigiendo que se termine el régimen autocrático de al-Bashir. Bien. Astigarraga, ¿qué querías decir? Que te salías de la vaina por hablar. Iniciaron sin el reflexivo, no me suena adecuado. Se iniciaron, Absolutamente. mejor Se aún, iniciaron, y Ajá, comenzaron, empezaron. bien. Las después, manifestaciones. Sí, dale, perdón. Sí. en la segunda parte de las dos oraciones que creo. No, es que yo las he separado, perdón, bueno, sí. La segunda parte, el tiempo de verbo, me parece que utilizaste un pasado y me parece que pensando en la fecha de publicación y el contexto, esto estaba todavía como una cosa así medio in progress. Ese Me parece have que quedaría mejor taken. han salido a la calle a reclamar. Parece que le da más Bien, presencia, más posibilidad de acción de algo que todavía está teniendo lugar en tiempo presente. Y otra cosa, vos dijiste miles de personas, no sé, y dice sí, tens of en thousands, ese, y ahí diríamos sí, decenas eh, de miles, decenas de decenas miles. de miles. Bien. Tengo una ¿Sí? Sí. En el contexto de manifestaciones y de uprising, ¿podemos decir tomar a las calles?
o como salir en las calles en ese sentido? Sí, está muy bien, sí. No sé qué habías dicho vos, Candela. Han salido a las calles. Bien, tomaron las calles, está muy bien, es una frase muy hecha, muy periodística, así que en ese sentido está muy bien. Ujú. Tengan cuidado con esta frase, de todos modos, porque según el contexto puede dar a entender ocupación, ¿no? Como quien dice, tomaron el edificio del Claro. gobierno, por decir algo inventado. Y eso implica que ingresaron a la fuerza y están ahí y permanecen ahí, ¿no? Y este no es el caso. Salieron a la calle y circulan por la calle. Digo, tengan cuidado, miren el contexto, prestenle atención al contexto y en base a eso decidan, opten por la construcción que más claramente transmita lo que dice el texto de partida. Ujú. Correcto. Pero sí me gusta en este caso, ¿eh? Bien. ¿Avanzamos? Yo tengo una pregunta. Sí. En lugar del gerundio exigiendo el fin del régimen, ¿se podría usar para exigir? Sí. Sí, para exigir, a reclamar. Sí, sí, sí. Gracias. Qué eficiente esa pregunta, Badenes. ¿Viste? Cortita y al pie, cómo me gusta. Vamos, Candela. Bueno, acá tuve una cuestión con el género de todas las profesiones, pero bueno, la leo y lo vemos. Dale. Las movilizaciones recientes son lideradas por la Asociación de Profesionales Sudaneses, SPA, entre paréntesis, un grupo que reúne sindicatos de profesionales independientes, entre los que se encuentran médicas, enfermeras, abogadas, profesoras universitarias, entre otras. ¿Y cuál era el problema con el género? No, si ese Women Doctors aplicaba, digamos, para todas las demás, y yo interpreté que sí, porque, bueno, Correcto. venimos hablando de que son las mujeres quienes están al frente, y bueno, Claro, sí, ahí por eso. el mismo contexto responde tu pregunta, ¿sí? Así que todo Ajá. tiene que ser como lo hiciste, es decir, doctoras, enfermeras, abogadas, profesoras, bla, 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 Bien. es todo femenino. Bien. Así que por ese lado todo bien. Y la, Decime. y la última parte la hice en una oración separada, digamos. Ajá. Según la BBC, se estima que el 70% de las personas que salen a la calle son mujeres. Bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Qué mal chiste. Qué Volvamos a la viejo anterior. chiste. Qué viejo Sí, chiste, sí. Bueno, Astigarraga. como vos, ¿con qué fue? ¿Qué tiraste hoy? Que era El antiquísimo. El hombre hombre nuclear nuclear. y mujer Por favor, biónica. hasta yo en España, cuando daban el hombre nuclear, en Canal 12 lo daban Ay, aparte. O sea, ya por ni saben. Es Canal 12, no existe Canal 12. Ya estabas en cuarto año de la facu, decí la verdad. Volvamos que el principio de esa oración dice, ¿cómo tradujiste el arranque? Las movilizaciones recientes son lideradas por... Recent movement. Estamos hablando de un movement, que es del ese de Women. movimiento. Exactamente, no las Sí. movilizaciones específicas que han tenido lugar, sino todo este grupo de gente, de mujeres en concreto, que están pidiendo que Don al-Bashir desaparezca. Sí. O sea, ojo. Y en ese caso, ¿convendría seguir con levantamientos o podemos hablar de movimiento también? Es No son un movimiento. Correcto, no son lo mismo. Bien. Es un movimiento. Es un movimiento. Sí, el movimiento, bla, 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 la cuestión del origen reciente, recent, y después seguir el resto, liderado por... Incluso te tomo el guante con eso de origen reciente, que me gusta mucho. Yo no diría el movimiento reciente o el reciente movimiento, Sino que se originó, claro. claro. Que se originó recientemente o... Exacto.
¿sí? Ujú. E incluso pensar y jugar con, no sé, de corta data, cuestiones como frases hechas que por ahí se usan o de reciente creación o lo que sea, ¿sí? Ujú. Yo Ahí tengo, tenemos una adición necesaria. Sí, Astigarraga. me parece que cuando hablaste de la Asociación de Profesionales, le agregaste un acrónimo, ¿puede ser? Sí. Correcto. ¿Y para qué? ¿Por qué te pareció necesario? Pintó. No, porque lo encontré, en realidad agregué el acrónimo de la sigla En inglés. en inglés, porque como una aclaración, pero sí, sí, quizás no era necesario. Me parece que no hace falta, menos aún. A ver, el hecho de que lo hayas agregado en inglés puede hacernos pensar de que le está facilitando el recorrido al lector para que llegue a encontrar esa asociación en línea si se le ocurre buscarla. Pero ojo con Ujú, eso, porque me parece que estás pensando como la traductora que sos, que es el rol que desempeñas en este texto. Un lector que lee un texto como este traducido no piensa como un traductor y no ujú, tendría por qué saber ni tampoco no tendría por qué tener la habilidad para deducir que ese acrónimo que le estás ofreciendo con la intención de facilitar las cosas es el es, original y está en inglés. ujú, Eso por un lado. Por otro lado, no me da la impresión de que sea un dato sí, necesario. Se la nombra en inglés y vos la cumplís al nombrarla en español, pero no me parece que haga falta aclarar, porque además, digamos, si fuera al revés la cosa, tal vez hace falta aclarar qué significa el acrónimo, si fuera imprescindible poner ese acrónimo. Pero acá tenés ujú. las palabras completas que forman parte del nombre y de lo que se trata es de que son profesionales, son de Sudán y son todas mujeres, lo cual queda claro cuando las enumerás y decís doctoras, enfermeras, abogadas, profesoras. Ujú. Así que yo no lo pondría, me parece que es una adición que no agrega, sino que confunde. Bien. Tengo una consulta. Sí, Sí, El entre otras que pusiste en femenino, o sea, yo Ujú. puse entre otros pensando que era referencia de sindicatos independientes, pero quizás errado, bien, se refiere a otras, a las profesiones, ahí me perdí. Claro, te escucho muy, yo muy lo... bajito. sí, sos Eli, vos hablando. Sí, soy yo, no tengo ¡Feliz micrófono. cumpleaños, Eli! Gracias. Eh, Mandale una torta por Rappi a Eli Astigarraga. Bueno, ya mismo llamo. Total, mira, vos sos La espero, pudiente. la espero. Repetime la pregunta sobre entre otros, etcétera. Y entre otros, la referencia es sindicatos, o sea, son los sindicatos, o sea, Correcto. los distintos sindicatos de mujeres profesionales, médicas, enfermeras, abogadas, etcétera. O sea, entre otros sindicatos o entre otras mujeres profesionales. Ahí me perdí en el referente. A ver, de hecho podría ser entre otros, pensando en los sindicatos, entre otras, pensando en las mujeres, y yo me atrevería a elegir personalmente, entre otras, por el tipo de texto, por lo que el texto transmite, etcétera, etcétera, y lo justificaría como entre otras profesiones. Claro. ¿No? Haciendo la edición o no. No, ni Ah, siquiera. ah, Solo ya si está. alguien si el cliente, ¿por qué pusiste otras? Pues son profesiones. Ya está, Ujú. listo. Fin de la historia. ¿Mm? Em, ¿Y cómo largaste, perdón, después de esa raya que vos hiciste otra oración? Sí. Según la BBC, se estima que el 70% de las personas que salen a la calle son mujeres. Yo preferiría decir, se estima que el 70% de las personas que salen a las calles son mujeres, informó la Ujú. BBC.
Sí, estoy de acuerdo, Sí, como Baden. en el que Primero, habíamos porque hecho al el verbo principio. queda más Que las... lindo, agregar el verbo hace que la cosa cierre de una manera un poco más prolija, un poco suena mejor. Y además también es una cuestión de foco, ¿no? Porque ese 70% viene justo después de la enumeración de todas las profesiones, de todas esas mujeres profesionales que han estado manifestando. Así que me parece que es necesario que ese 70 esté justo después Sí, de abogadas, profesoras claro. universitarias, entre otras. Y la Y BBC debe que, quedar allá al fondo como la mera fuente. bien. Correcto. Sí, sí. Bien. Mira qué fácil este texto, Astigarraga. El primero nos llevó 7 años y era Es mucho que más corto. me parece que daba para decir todos esos titulares y bajadas daban Bueno, para decir más cosas que este. recuerden, por supuesto, que el parcial vamos a estar prestando atención a la construcción de títulos y titulares, a la construcción formal en cuanto a contenidos y demás de las bajadas y de las cabezas informativas, que es también, son todas estas cuestiones, son las que hemos estado trabajando en esta primera mitad del año, ¿sí? Eh, ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga que quiera hacer, etcétera, etcétera? Profe, yo tengo se me ocurrió una pregunta con respecto al examen. Dale. Las dos, bueno, usted dijo que el parcial eran dos traducciones. ¿Son Sí. eliminatorias las traducciones? Habitualmente sí, el programa establece que cada parte de cualquier evaluación es eliminatoria. Habitualmente, si tenemos 50 puntos y 50 puntos, eh, el límite para aprobar la traducción serían 30 puntos, que es el 60%, pero para tranquilidad de todos, nunca tomamos ese piso de 30, pero sí tomamos un piso de habitualmente 15, que es la mitad, que sería un 30% para seguir corrigiendo. ¿Se entiende? De todos modos, me permito agregar, Badenes, Sí. no sea, ¿cómo decirlo? No se confíen en esas cifras que acaba de darles Badenes, en el sentido de que si en uno de los textos tienen solamente 17, por decir 17 puntos del total de 50, vamos a seguir corrigiendo, pero el segundo tiene que estar casi perfecto para Perfecto. que lleguen a un 4. O sea, si están por debajo, logran sumar menos de 20 puntos, es decir, se les pierden 30 puntos en errores en cualquiera de los dos textos, por lo general no llegan a 4, porque el segundo, si han perdido 30 en uno, es difícil que en el otro tengan 45 puntos. Es decir, permítanme, no los quiero confundir. Si en uno han perdido 30 por la cantidad de errores que cometieron, 30 de 50, es muy poco probable que en el segundo hayan perdido solo 5 de 50. Y por supuesto, a ver, sí ha pasado, alguna vez ha pasado, pero en todo caso, por supuesto, no se confíen en eso y también aspiren a que la traducción sea maravillosa, etcétera. Los textos que hemos elegido son textos accesibles, pero esperamos justamente que puedan desplegar su conocimiento de lectura de diarios, etc. Mi almuerzo, Badenes, ya vengo. Ay, Astigarraga, le llegó la No se va. comidita al tío Sí. Astigarraga. Eh, digo, lean el diario, etcétera. No sé, no den demasiadas vueltas, confíen en su instinto de traductores. Eh, Tienen experiencia como traductores, solo piensen en cuál es el corset de un título o de un titular, de todas estas cosas que hemos estado hablando, lean todas las correcciones que les hemos hecho, que son muchas,
para justamente poder ofrecer un texto que se lea como periodístico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, Delfina. yo tengo una pregunta con respecto a la corrección de los encargos. Sí. No sé si ya se le hicieron. No lo sé. Porque en uno, no, porque vi que alguien lo puso en Facebook, por eso. En el encargo 2, que era titulares y bajadas, me parece, el encargo decía que no había que incluir el nombre en el archivo. Yo no lo incluí y el profe Astigarraga me lo corrigió y me puso que tenía que poner el apellido en el número de página, arriba. Y en este lo puse y usted me parece que no me lo corrigió porque no cumplía con las condiciones del encargo. Entonces quería saber cuál era, Le digamos, cómo preguntamos, tenía que hacer. le preguntamos específicamente a Astigarraga cuando venga, ¿sí? Digo, para que estemos los dos para responder, cuando traiga la lasaña Bueno. que seguro se pidió. Bueno. En ese sentido, de todas formas, también quiero traer tranquilidad sobre el hecho de que no van a tener un encargo tan específico, sino solo cuestiones como no traduzca esta parte, no traduzca aquella otra parte. Y les recuerdo que cuando tenemos autor, bueno, por supuesto saben que es la parte del by, tienen fecha y ambas, ¿sí? Autor y fecha, constituyen lo que nosotros damos en llamar aquí en la cátedra la data. Si dicen no traduzca la data, es fecha y autor. No traduzca el autor, saben. No traduzca la fecha, saben. ¿Y qué más? Y por supuesto, si dice traduzca título o titular, bajada y cabeza informativa, y hay un cintillo, ¿sí? Que es lo que va en este texto en particular, es lo que dice Culture News, no va el cintillo, ¿no? Bien, Astigarraga, ¿volviste? Sí, acá estoy. Sí, en el Ah, caso del examen, repito lo que les decía al principio, las instrucciones respecto de qué hacer y qué no hacer, qué traducir y qué no traducir, tienen que ver exclusivamente con el texto que van a tener ante ustedes. Ahí no se trata de... es más fácil, más simple, hay menos limitaciones o menos instrucciones específicas de las que hay en los encargos. Lo cual no quiere decir que no sea importante que las respeten, deben respetarlas, lean esas instrucciones para cada texto con cuidado, registren lo que se les está pidiendo que hagan o que no hagan y aténganse a eso, porque también si dice no traduzca la data y la traducen, eso es un error que les va a costar puntos. Entonces, una vez más, lean con cuidado y asegúrense de comprender lo que se les está pidiendo que hagan y manéjense según las instrucciones. por otro lado, Delfina tenía la pregunta de algún encargo en el que se había pedido que incluyeran o no incluyeran nombre, etcétera, etcétera. Delfina, sugiero que nos mandes, porque no tengo en mente cada encargo, pero que nos mandes un correo a Tigarraga y a mí, puntualizando, ¿no? Acá se dijo tal cosa, acá se dijo tal otra, para tomar directamente tu caso, porque, bueno, no sé, como digo, no tengo cada encargo en la cabeza de memoria, aparte los encargos van variando. ¿Tenemos algo más para decir, Estigarraga, o hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta.
Dale, Candela. Sí. Había un cuestionario en el aula virtual sobre teoría Sí. que tiene fecha, me parecía 2 del 7, ¿puede ser? Oh, quizás, no lo sé. Ah, porque ahora me dice que está abierto desde el jueves 4 de junio hasta el jueves 4 de junio, o sea, hoy. No lo hemos Pero no es... cambiado, no he cambiado nada en cuanto a fechas y demás. En el aula, Está. digo. O sea, Sí, bien. porque puede haber sido la teoría que estaba incluida para el día de hoy, estará para hacer hoy, pero lo puedo abrir si quieren. Sé que se produjo un error pero es en la comisión B, en el otro grupo, que aparte me extraña muchísimo, porque yo no armo las actividades de la comisión B, sino que las importo. O sea, armo las de la A y hay una opción que es importar y las paso, entonces no las toqueteo y en ese sentido me causa como muchísima curiosidad de saber por qué se cambiaron números si yo no los cambié. Pero bueno, puedo abrir, Candela, el texto de autoevaluación, el No, cuestionario de autoevaluación si querés. igual creo que cierra, me parece ahora que cierra a las 10, a las Siempre. 22, así Sí. que todo bien, pero me confundió porque en el título o sea, en el link decía 2 del 7, la fecha. Y Eso puede ahora ser que... mis dedos de Fiona, pueden ser que hayan escrito Claro, cualquier cosa, pero ya lo reviso está. en todo caso. Bien, no tenemos más preguntas. Estos dos videos los voy a revisar antes para ver que el comienzo y el final, me parece que está mucho más ordenado. ¿Qué les pareció? Aprovecho para cerrar esta comunicación vía Skype, fuera de la primera parte que fue caótica y demás. ¿Esta les pareció más cómoda, accesible de lo que hemos tenido en el pasado? Por mí sí, a mí me pareció mucho más. Bien, porque a futuro, y me gustaría escuchar más versiones, más opiniones, pero a futuro sería el mismo vínculo por siempre y para siempre. Y en ese sentido creo que fuera de ese primer comienzo que fue un poco accidentado, porque alguna gente se caía o qué sé yo, que quizás tenga que ver o con el tráfico web o con la versión de Skype quizás que tenían o lo que sea, me parece que es práctico Skype para estas comunicaciones. Badenes, si me permitís. Por favor. Les sugiero que vayan, bueno, que prueben si alguno de ustedes no está con la computadora y está usando teléfono, tableta o lo que sea, prueben, vayan saltando de una plataforma a la otra, en lo posible, quizá no sea lo mejor hacerlo durante la clase, porque si algo sale mal se van a perder una parte de la clase, pero yo la primera parte la hice con una tablet y la interfase y después pasé al celular, y resulta que la interfase de usuario del celular tiene más opciones, es más práctica, me puedo ver a mí mismo, por ejemplo, y en la tablet no me veía y me encontré con menos opciones. Eso tiene que ver con una cuestión simple, hay mucha más gente que tiene celular y que utiliza el celular para esto que la gente que utiliza una tablet, y por ende, por lo tanto, la empresa que fabrica el software se ocupa de mejorar más una plataforma, una interfase que la otra, pero digo, y también puede depender del aparato en particular que están usando, ¿no? Pero por ahí es bueno probar con la compu, probar con el teléfono, probar con auriculares, vayan viendo con todas las opciones que les dan estas plataformas y estos programas de software, hasta encontrar la que mejor se adapte a sus gustos, necesidades, al entorno, a todo lo que hace a la comunicación. Prueben. Bien. Terminamos entonces, mira, estamos en horas, Tigarraga. En ¿Me puede clase... kebab que me acaban de traer a una módica suma? Me encanta.
¿Qué vas a comer, Astigarraga? Era un shish kebab de, no me acuerdo, de algo, ¡Ay! con purecito y me voy a descorchar un totín porque hace